Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de inducción de matemáticas. Esta es la sesión 11 y el tema que veremos será congruencia o semejanza de polígonos. Yo soy la maestra Laura Ramos y espero que esta sesión sea de su agrado. Empecemos por conocer un poco acerca de los temas que veremos. Seguramente ustedes han oído hablar de Tales de Mileto. Él fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego que hizo grandes aportaciones al área de las matemáticas y principalmente a la geometría. Es considerado uno de los 7 sabios de la antigua Grecia y una de sus más grandes aportaciones fue el famoso teorema de Tales. Se cuenta que comparando la sombra de un bastón y la sombra de las pirámides, Tales midió por semejanza sus respectivas alturas. La proporcionalidad entre los segmentos que las rectas paralelas determinan en otras rectas dio lugar a lo que hoy se conoce como el teorema de Tales, que dice así: si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtienen dos triángulos semejantes. Y nosotros comúnmente estamos buscando hallar semejanza o congruencia entre figuras. Veamos este ejemplo. Une cada figura con su par mediante una línea. La condición es que ninguna de ellas pase sobre la otra y sin que toque los dibujos. Y aquí tenemos una serie de dibujos que ustedes tienen en su manual y tenemos pues figuras que son iguales pero de diferente tamaño o en diferente posición o de diferente forma. ¿Qué criterio utilizamos para unir cada figura? Pues seguramente observamos la forma, el tamaño o la posición. Veamos un ejemplo. La maestra le pide a Marcos que mida la altura de su casa. Para ello, Marcos decide colocar un espejo en el suelo a 5 metros de distancia de la casa y se aleja caminando hacia atrás hasta que en el espejo puede ver la parte más alta de su casa. Marcos mide unos 60 metros de estatura y la distancia que hay de donde se encuentra él al espejo es de 2 metros. Y aquí podemos observar en el diagrama la altura de Marcos, la distancia a la que está el espejo y la distancia a la que está la casa. Además, la casa está formada por diferentes figuras geométricas. Veamos el diagrama nuevamente y hagámonos algunas preguntas. ¿Cómo puede conocer Marcos la altura de la casa? ¿Cuál será la altura de la casa? ¿Qué figuras geométricas observas tú en el dibujo? De las figuras que identificas, ¿cuáles son iguales? ¿Qué criterios utilizas para decir que las figuras son iguales? Y más aún, ¿cómo puedes resolver este problema? Pues nosotros podemos hacerlo a través de los criterios de congruencia y semejanza. Dos figuras son congruentes si tienen la misma forma, el mismo tamaño y al poner una sobre la otra, todos sus puntos coinciden. Y veamos un ejemplo. Si tenemos estas dos figuras, a simple vista podemos ver que tienen la misma forma y aparentemente tienen el mismo tamaño. Y para que sean congruentes, al sobreponer una sobre otra, tienen que ser iguales. Y dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Es decir, sus lados correspondientes son proporcionales de acuerdo a una constante. Y tenemos aquí un cuadrilátero y otro cuadrilátero que, como podemos ver, tiene la misma forma, pero su tamaño es diferente. Y este criterio también se aplica con cualquier otro tipo de figura. Al conjunto mínimo de datos que permiten conocer si dos figuras son congruentes o semejantes, se les llama criterios. Entonces nosotros podemos establecer criterios de semejanza cuando las figuras tienen la misma forma pero diferente tamaño y criterios de congruencia cuando las figuras tienen la misma forma y el mismo tamaño. Y estos criterios de congruencia se pueden establecer matemáticamente. Tenemos el criterio lado, ángulo, lado. Si dos triángulos son congruentes, si dos lados de uno tienen la misma longitud que dos lados del otro,
y los ángulos comprendidos entre esos lados tienen también la misma medida, es decir, dos lados y un ángulo iguales. El criterio ángulo, lado, ángulo nos dice dos triángulos son congruentes si dos ángulos interiores y el lado comprendido entre ellos tienen la misma medida y longitud respectivamente. El lado comprendido entre dos ángulos es el lado común entre ellos. Y aquí tenemos dos ángulos y el lado comprendido entre ellos debe ser igual al de el otro triángulo. Y tenemos el criterio lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes si cada lado de un triángulo tiene la misma longitud que los correspondientes del otro triángulo. Y entonces queremos saber si estos triángulos son congruentes y qué criterio utilizaríamos. Y observemos, el triángulo amarillo tiene el ángulo 1, que es igual al ángulo 1 del morado, el ángulo 2 también es igual al ángulo 2 amarillo, y el lado comprendido entre los dos es igual al ángulo comprendido entre los dos del amarillo. Por lo tanto, son congruentes y el criterio que aplica es ángulo, lado, ángulo. También podemos obtener figuras congruentes si aplicamos estas transformaciones. Podemos aplicar rotación, podemos aplicar reflejar una figura sobre la otra o traslación para saber si las figuras son congruentes. Y existen los criterios de semejanza. Tenemos el criterio ángulo-ángulo si dos de sus ángulos son iguales. Y ahora observemos estos triángulos. Tenemos el triángulo A, B, C con sus respectivos ángulos alfa, beta y gamma. Y el triángulo A', B', C' con sus respectivos ángulos alfa', beta' y gamma'. Y nos dice que si el ángulo alfa es igual al ángulo beta y al ángulo alfa' y el ángulo beta es igual al ángulo beta', de lo anterior deducimos que el triángulo ABC será semejante al triángulo A', B', C'. El siguiente criterio es el criterio lado, 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 si sus tres lados son proporcionales. Y tenemos otra vez el triángulo ABC con sus lados A, B, C minúscula y el triángulo A', B', C' con sus respectivos lados A', B' y C' minúscula. Y establecemos que si A sobre A' es igual a B sobre B' y este es igual a C sobre C', es decir, la proporcionalidad entre sus lados, que nos da igual a una constante, entonces dice que el cociente obtenido de comparar los lados homólogos entre sí recibe el nombre de razón de semejanza. Y al establecer esta razón de semejanza y notar que son iguales, podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo A', B', C'. El tercer criterio es el criterio lado, ángulo, lado, si dos de sus lados son proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es congruente. Y otra vez tenemos el triángulo ABC con su ángulo alfa y los lados A y C. Y el ángulo A', B', C' con su ángulo alfa' y sus correspondientes lados, los que lo forman, A' y C' minúscula. Y establecemos la razón de semejanza, estableciendo el cociente donde A sobre A' es igual a C sobre C' y además el ángulo alfa es igual al ángulo alfa'. Por lo tanto, el triángulo ABC es semejante al triángulo A', B', C'. Entonces podemos resolver algunos problemas. Una persona parada en el Zócalo observa la bandera a las 10 de la mañana y tiene la curiosidad de saber cuánto mide de altura el asta bandera. Los datos con los que cuenta son la distancia de la sombra al asta bandera, su propia altura y la longitud de su sombra. Lo que queremos saber es cuál es la razón de semejanza. Y entonces establecemos que esa razón será 20 metros sobre 0.8 metros, que corresponden a la distancia del asta bandera y a la distancia de la propia sombra, lo que nos da un número 25, es decir, una razón de
25. ¿Cuál es la medida del lado X? Es decir, ¿cuál es la altura? Pues lo único que tenemos que hacer es tomar la altura de la persona y multiplicarla por la razón, lo que nos dará la altura del asta bandera. Fácil, ¿no? Regresemos al caso de Marcos. Identifica si las figuras geométricas que forman la casa de Marcos son congruentes, es decir, si tienen la misma forma y el mismo tamaño, y cuáles son semejantes, es decir, tienen la misma forma pero diferente tamaño. Si las figuras son congruentes, escribe el signo de semejanza, de congruencia, y si son semejantes, escribe el símbolo de semejanza. Veamos el primer caso. Tenemos la figura A, tenemos el triángulo en naranja, y la figura B, que tenemos un triángulo en verde, y ambas figuras son iguales, pero tienen diferente tamaño. Por lo tanto, son semejantes. Y luego tenemos la figura C y D, y podemos ver que las figuras C y D son las ventanas, y ambas tienen la misma forma y el mismo tamaño. Por lo tanto, son congruentes. Espero que tú puedas resolver los siguientes ejercicios. A partir del siguiente dibujo, traza una figura congruente. Y ahora que lo sabes, pues tú puedes trazar la figura congruente que tendrá la misma forma y el mismo tamaño. A partir del siguiente dibujo, traza una figura semejante. Recuerda que las figuras semejantes tienen la misma forma, pero diferente tamaño, es decir, diferentes proporciones. ¿Cómo puede conocer Marcos la altura de la casa? Puede conocerla porque los triángulos que se formaron son semejantes. Recuerda el diagrama y si no, regresa y obsérvalo detenidamente. ¿Cuál será entonces la altura de la casa? Pues ahora podemos establecer la proporcionalidad entre ambas figuras. Los triángulos que se forman son semejantes. Por lo tanto, la proporcionalidad nos dice que la distancia de la casa al espejo entre la distancia de Marcos al espejo será igual a la altura de la casa entre la altura de Marcos. Si nosotros sustituimos los datos, tendremos que 5 sobre 2, que son las distancias, serán igual a la altura de la casa entre la altura de Marcos, o sea, h entre 160. Y si nosotros despejamos la altura, tendremos 1,60 por 5 medios, lo que nos dará 8 medios. Esto quiere decir que la altura de la casa de Marcos mide 4 metros. Veamos algunos casos de congruencia y semejanza, a ver si entendiste lo que estuvimos analizando. Contesta falso o verdadero según sea el caso. ¿La pelota de ping pong es semejante a la de fútbol? Así es. ¿Una pirámide egipcia es semejante a una pirámide triangular? Recuerda cómo es la base de una pirámide egipcia y cómo es la pirámide triangular. Tú puedes resolver los otros dos. Reflexiona. ¿Qué recordaste con este ejercicio? ¿Qué aprendiste de nuevo? ¿Dónde más puedes aplicar esto que aprendiste? Es momento de trabajar con lo que has aprendido. Resuelve los ejercicios de la sesión 11 de tu manual del estudiante de matemáticas y envía tus evidencias como lo indica tu profesor. Estos son mis correos a donde puedes comunicarte conmigo. Yo soy la profesora Laura Ramos y fue un gusto compartir contigo este espacio de aprendizaje. Hasta la próxima.